Hola, sean todos bienvenidos a un importante video sobre el tema de hornos de procesos de la asignatura de Operaciones Unitarias 2 a cargo del maestro Porfirio Alcántara de León. Los integrantes de dicho grupo son Luis Albania Soriano Moreno, Perla Leticia Mendoza Suazo, Amarfi Casanovas y un servidor, Wellington Castillo Sánchez. Hornos de procesos. Los objetivos del abordaje de dicha presentación se focalizan básicamente en dar una mirada global y específica acerca de los principales aspectos a tomar en cuenta en el trabajo de los hornos, pretendiéndose además que se pueda visualizar todos aquellos elementos que constituyen la parte primordial en el proceso de la industria de los hornos, como lo que es la refinería de petróleo. Hornos de procesos. Generalidades. Las aplicaciones comerciales más importantes de la transferencia de calor radiante se encuentran en el cálculo y diseño de las calderas generadoras de vapor y hornos usados en las refinerías de petróleos. La contribución de varios investigadores, específicamente las realizadas por OTE, han hecho posible que el diseño de estos hornos se haga a partir de bases más fundamentales. Factores que influyen en el diseño de hornos. Si bien es necesario calcular el calor de transferencia radiante para diseñar un horno, muchos son los factores que además pueden influir a menudo en la disposición de los mismos, tales como son el flujo permisible bajo condiciones y la cantidad y naturaleza de las cenizas en la eficiencia de la superficie. El arte de diseño de los hornos a menudo incide en la importancia de los cálculos de los hornos. ¿Qué es un horno de proceso? Un horno de proceso es un equipo constituido por un cerramiento metálico revestido interiormente por una pared refractaria aislante, dentro del cual se dispone de un serpentín tubular por el que circula un producto que se desea calentar o evaporar, pudiendo ser líquido, sólido o gaseoso, el cual va a reaccionar con el quemador, liberando entonces gases de combustión caliente que se entregan al serpentín por radiación. Un mazo tubular ubicado por encima de la zona radiante en el camino de la salida de los gases a la chimenea recupera el calor de los humos mediante un mecanismo denominado convección y cuya sección se denomina zona convectiva. Normalmente los hornos se dividen en tres partes, que son la sección radiante, la sección de convección y la sección de blindaje. En la sección radiante los tubos se encuentran en presencia de llama, y en esta parte la transmisión de calor por radiación se hace en un 80% aproximadamente y un 20% por convección. La sección de convección, aquí los tubos se encuentran fuera del alcance de la llama. Los gases calientes se direccionan a través del paquete de tubos, liberando así por radiación gases como el dióxido de carbono, que además se transmite por convección. Los tubos están equipados con aletas para mejorar así las condiciones de transmisión de calor. Sección de blindaje. Las primeras filas de tubos del área de convección son la zona de choque. En ella los tubos no tienen aletas, pero sí reciben la misma cantidad de calor por ambos mecanismos. Secciones que son muy importantes a considerar. Partes claves de un horno de procesos. Las principales partes o las partes más esenciales de un horno de procesos son la chimenea, la sección convectiva, la sección radiante, el quemador y el choque. La chimenea no es nada más y nada menos que un cañón o conducto para que salga el humo que resulta de la combustión. El escudo, o también denominado banco de choque, corresponde siempre a las primeras 2 o 3 filas de tubos en el banco de convección y está ubicado donde finaliza la zona radiante y comienza el banco de convección, de donde los gases aceleran pero aún no se encuentran muy calientes. El escudo mayormente se construye de tubos lisos con iguales características que los tubos radiantes, pero ubicados horizontalmente independientemente de cómo sea el arreglo de los tubos radiantes.
Esto es un esquema de perfil de temperatura a través del refractorio de un horno. Ahí se pueden visualizar las diferentes capas existentes, capas refractarias. Ahí están las capas aislantes y se encuentra también el externo o acero. Y también se puede visualizar la variación de temperatura, tanto fría como caliente. Continuando con lo anterior, esto ya son un conjunto de elementos de manera más global que componen un horno. Aquí cada uno se encuentra enumerados en sus respectivas formas. Aquí nos encontramos en la primera parte con lo que es la puerta de acceso. La segunda parte está viene siendo aquí lo que es la cubierta superior de la zona de radiación. El quemador está ubicado en esta parte, y otras de las partes muy importantes a tomar en cuenta son las plataformas y entre otras. La utilización de estos equipos puede tener distintos propósitos, como lo que es el precalentamiento previo a su fraccionamiento o reacción, y también se utilizan para evaporar la corriente de fondo de una columna de destilación o disminuir la viscosidad de un fluido para así poder facilitar eficientemente su manipuleo. Pueden utilizarse también como reactores. En este caso en específico proveen el calor de reacción, y por ende la cantidad de combustible alimentado al horno debe regularse normalmente en función de la temperatura de salida de la corriente del proceso. Buenas tardes, mi nombre es Luisa Luna Soriano y yo les estaré explicando acerca de las calderas generadoras de vapor. Primeramente tenemos que saber qué es una caldera. La caldera es aquella que se puede describir como un generador de vapor o como una combinación de equipos para producir o recuperar calor. Existen dos tipos generales de calderas generadoras de vapor, que son las calderas de tubos de humos y la caldera de tubos de aire. Bueno, las calderas de tubos de humo son aquellas que se caracterizan por poseer un conjunto de recipientes cilíndricos que tienen tubos que pasan a lo largo de ellos y que se enrolan a los cabezales del recipiente. Además, el haz de los tubos es generalmente horizontal y en la parte superior del recipiente no tiene tubos. Los gases de combustión que estos pasan a través de los tubos y en el recipiente se mantiene cierto nivel de agua para que los tubos que están completamente sumergidos en ellos pasen por un tiempo de espacio para permitir lo que es la separación del vapor y las gotas de agua. Estas son las partes, como vemos aquí, estamos viendo las partes de las calderas de tubos de humos. Esta parte de aquí es el manómetro de vapor, el cual indica la presión interna de la caldera. Aquí donde estamos viendo que esta es la columna del nivel. La columna del nivel es aquella que hace un indicador de nivel de las aguas, o sea, cómo está el agua, ella indica el nivel de agua que tiene que tener el tanque. Aquí vemos la válvula de seguridad, esta indica el tamaño de la caldera y la presión de este diseño. Están los concretos refractarios, que esto mide a qué nivel tiene que estar la caldera, o sea, la temperatura. Aquí están las puertas vienen siendo como pluralizadas, o sea, la podemos utilizar como entrada o como salida. Esta depende el tipo de uso que uno va a hacer. Por ejemplo, si uno va a entrar algún tipo de sedimento, la utiliza para entrada, y si uno va a sacarla, la utiliza también como salida. Aquí está el aislamiento térmico, que aquí están las fibras del vidrio, como lo vemos aquí, las fibras del vidrio. Aquí están las cubiertas de acero, o sea, de qué material está hecho este tipo de caldera. Está aquí también esta parte que se llama quemador de Low-Snow,
El quemador no slow viene siendo como una emisión de los gases y cómo tiene la eficiencia este tipo de caldera. Y por último está el tablero de control, o sea, podemos llamarlo como un indicador o como una lámpara, o sea, esto quiere indicarle si algún tipo de problema o algún tipo de deficiencia está sucediendo dentro del tanque. Continuamos con lo que es la caldera de tubo de agua. Otra cosa más, en las calderas de tubo de humo, cuando se usan los tubos verticales en este tipo de caldera, deben sumergirse agua hasta una altura de la superficie para reducir lo que son las temperaturas de los gases y evitar un sobrecalentamiento en la parte superior de los tubos, que no están enfriadas por el agua. El principal mecanismo de la transferencia de calor de los gases de combustión en los tubos es por convección. Las calderas de tubos de humo, estas se usan para demandas de bajas capacidades, generalmente desde 15 a 20 libras por hora. Y esas se utilizan para usos industriales, domésticos o de procesos. Vamos a continuar con lo que son las calderas de tubos de agua. Las calderas de tubos de agua, como indica su nombre, tienen agua dentro de los tubos. La combustión en el stoker o en el carbón pulverizado o en el coker o en el gas de petróleo provee radiación para los tubos. Además, la transferencia de calor que se efectúa mediante este arreglo del flujo de los gases calientes para lograr transferencia de calor por convección. Existen tres clasificaciones de caldera que son bastante importantes, que son el tambor longitudinal, los tambores cruzados con tubos rectos, los tambores cruzados con tubos encorvados. Es común ver que estas calderas, donde se requiere una calidad de vapor en los procesos productivos, cuando existen altas demandas de vapor o presiones altas. Por ejemplo, este tipo de calderas se utilizan, este tipo de procesos se utilizan en fabricaciones de papel o de cartón, en donde los procesos son productivos y dependen de alta cantidad y calidad de vapor. Podemos decir que hay una diferencia en lo que son las calderas generadoras de vapor y la caldera generadora de humos. En la de humo se utiliza, estas son utilizadas para bajas demandas, mientras que la de agua son para elevado consumo. Continuamos con lo que son los tipos de hornos. Dentro de los tipos de hornos encontramos el tipo de caja o cabina, que este consiste en un C de 4 paredes, como estamos viendo aquí. Es un C de 4 paredes, un suelo y un techo de acero, con aislamiento inferior de ladrillos refractarios. Las secciones de convección se sitúan en la parte superior y luego se monta una chimenea. Las secciones de radiaciones se montan en las paredes y la llama que esta provoca que genera en uno de los quemadores. Existen varios tipos dentro de lo que son las cajas de cabina. Existen varios tipos, que son los tubos horizontales que tienen calentamiento simple, están los tubos horizontales que tienen calentamientos dobles y están los tubos verticales que tienen calentamientos dobles. Aquí, cuando se habla de un simple, es que tiene un solo proceso, que pasa por un solo proceso, mientras que en el calentamiento doble son aquellos que tienen varios procesos, que más entradas. Están los hornos de reverbero. Bueno, los hornos de reverbero son aquellos que se utilizan para la fundición de piezas. Además, las grandes dimensiones de metales, las grandes dimensiones ferrereos o no ferrereos, como por ejemplo el cobre, el aluminio, entre otros. Están también los hornos de crisol,
que los hornos de frisoles son aquellos recipientes de arcilla mezclada con gráficos y con otras sustancias provisto de tapas para cierres herméticos que una vez cargados y cerrados se caen en los denominados frisoles utilizando elementos de calefactor de gas, gasolina o electricidad. Continuamos con lo que es el horno eléctrico. El horno eléctrico no es nada más y nada menos que este es aquel que tiene grandes ventajas para la función de los metales. Estos pueden obtener temperaturas muy elevadas hasta 3500 Celsius en algunos tipos de hornos. Además, se puede controlar las velocidades de elevación de la temperatura y mantener esta entre límites muy precisos. Además, las cargas pueden quedar por completo libres de contaminación del gas de combustible. Continuamos con lo que son los hornos eléctricos de Argos. Bueno, los hornos eléctricos de Argos son aquellos que están formados por cubas de chapas de aceros, revestidas de material refractario, provista de electrodos o carbón amoformo. Los hornos trabajan a tensiones comprendidas entre 125 y 500 voltios, obteniéndose dentro de cada tensión la regulación de intensidad y por tanto la potencia del horno por el ajustamiento o el acercamiento de los electrodos al baño, a lo que se van a realizar automáticamente. Aquí vemos una composición de hornos eléctricos de Arco. Por ejemplo, aquí están los tubos de alimentación concentrados, que eso sí viene siendo la entrada. Aquí están los canales de Scorla, de un convertidor, o sea, la Scorla viene siendo el tubo, y los Scorla vienen siendo estos punticos que están cruzando en estas paredes. Aquí están los electrodos, que son los tubos más grandecitos. Aquí están los gases, o sea, por donde está saliendo los gases. Y ya finalizamos esta exposición. Espero que la hayan gustado. Buenas, mi nombre es Amalfi Casanova, se te estará hablando de superficies envolventes en el cálculo de un horno. Una manera efectiva de ilustrar el efecto refractario es empezar con una superficie envolvente que no contenga superficie fría. Cabe destacar que un material refractario no es más un material o una propiedad de ciertos materiales a resistir a alta temperatura sin descomponerse. Si se practica una pequeña envoltura al envolvente, la radiación que emerge a través de la abertura será igual a la proveniente de un cuerpo negro a la temperatura del gas. No importa cuál pueda ser la emisividad del gas, siempre y cuando las paredes estén bien aisladas, el sistema haya alcanzado su equilibrio térmico. Si en lugar de la abertura se coloca una pequeña sección de la superficie fría dentro del envolvente, la radiación que incide en ella será igual a la que se originará en alrededor negro a la temperatura del gas. Superficie envolvente frías y negras. Por otra parte, si la superficie envolvente es fría y negra, cada punto de la superficie recibirá únicamente la radiación inicialmente dirigida hacia él, puesto que la radiación en otras direcciones es completamente absorbida y la emisividad del horno es igual a la emisividad del gas. Si la emisividad de la superficie fría es menor que 1, se reflejará algo de radiación. Luego, el efecto neto de la menor emisividad de la superficie fría será una disminución en la transferencia de calor para una diferencia dada de temperatura. La disminución no será proporcional a la disminución en la emisividad. Transmisión neta de calor radiante. Se ha demostrado cualitativamente que la transmisión neta de calor radiante aumentará con una emisividad dada del gas. Sin embargo, la adición de refractario extra no proporciona un medio de aumentar el flujo térmico sin aumentar la temperatura de los gases en el horno, mientras que la razón de refractario a la superficie fría puede aumentarse de esta manera. Esto se logra a expensas de disminuir la trayectoria media del horno. La evaluación cuantitativa rigurosa de los efectos de la superficie refractaria es muy difícil y escapa del rango de practicabilidad en muchos problemas de ingeniería. Por eso Hostel desarrolló una ecuación para el factor de intercambio total que se incluye en la ecuación 4.26
donde nos relaciona el factor de intercambio de calor con la emisividad, en la cual la ES es la emisividad de la superficie fría y esa minúscula es la emisividad efectiva de la cavidad del horno. Factor total de intercambio de calor. Este puede obtenerse a partir de las emisividades del horno y la superficie fría usando una ecuación una ecuación del tipo Stefan-Boltzmann para calcular la transferencia de calor radiante, donde nos relaciona la emisividad con la temperatura, la cuarta potencia y también la temperatura de cada sección en el horno. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Perla Mendoza y pertenezco al grupo de hornos de proceso. Les voy a estar hablando de lo que es la fuente de calor. Todos conocemos que un horno industrial o un horno de proceso consta de 3 diferentes partes, como son el receptor de calor, la fuente de calor y las superficies envolventes. La fuente de calor. La fuente de calor de los hornos proviene primordialmente de lo que es la reacción química que se da con la combustión y con el aire sensible de calor de la combustión si éste ha sido precalentado. Tenemos diferentes tipos de combustibles. Los combustibles gaseosos generan una llama sin luminosidad y en cambio los combustibles de petróleo generan una llama al quemarse con diferentes grados de luminosidad, dependiendo esto de diferentes factores como es el grado de atomatización, el porcentaje de aire en exceso y también el diseño de los quemadores que se pueden utilizar. A continuación les voy a estar hablando de lo que son los quemadores de carbón pulverizado. Los quemadores de carbón pulverizado producen una flama que contiene partículas incandescentes y un alto grado de luminosidad. También tenemos lo que son los quemadores o stoker que producen un lecho incandescente de combustibles. Debemos tener en cuenta que debido a las diferentes llamas que tenemos como resultados de estos combustibles, esto ha dado resultados diferentes métodos de cálculo para calcular la transferencia de calor radiante. Por eso se utiliza un método de cálculo para calcular la transferencia de calor radiante con los combustibles gaseosos o petróleo que se utilizan en la refinería y otra parte con los combustibles como carbón fundido o stoker. Entonces, a la hora de calcular la transferencia de calor radiante, tenemos que tener en cuenta cuál combustible vamos a utilizar, ya sea petróleo gaseoso que utiliza un método o ya sea un combustible sólido que utiliza otro método. Pongamos en consideración o como ejemplo que tengamos un horno que está utilizando un combustible gaseoso. Este horno que está utilizando este combustible gaseoso nos genera lo que es una llama con luminosidad. Por lo tanto, vamos a esperar lo que es una variación en la temperatura del gas que está dentro del horno y esa variación debe ser muy mínima. Al no crearse lo que es una llama de luminosidad, lo que irradia los tubos y la pared de refractario dentro del horno es el producto de la combustión de los gases. Dentro de estos gases tenemos lo que son los gases diatómicos, como el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Estos gases diatómicos tienen lo que son una baja emisividad, por lo tanto van a tener una baja transferencia de calor radiante, en cuanto a aquellos gases como el óxido de carbono y el óxido de azufre tienen una alta emisividad, por lo tanto su transferencia de calor radiante es bastante alta. Ahora vamos a pasar a otro tema que es factores en la transferencia de calor radiante. Los factores en la transferencia de calor radiante son aquellas cosas que debemos tomar en cuenta a la hora de calcular esto. Y aquí tenemos la ecuación general para la transferencia de calor que puede representarse con las siguientes fórmulas que vemos, donde Q es el flujo de calor por radiación solamente hacia A,
BTU por hora, donde T1 es la temperatura de la fuente en grados Rankine, T2 es la temperatura de la superficie receptora en grados Rankine, F es el factor que se toma en cuenta la geometría del sistema y las emisividades del cuerpo gris de los cuerpos calientes y fríos, y es adimensional, sin dimensiones. Tenemos también A, superficie efectiva de transferencia de calor del cuerpo receptor o frío, que se mide en pies cuadrados. Y tenemos la constante de Stefan-Boltzmann, que es 0.103 por 10⁻⁸ BTU por hora por pie cuadrado entre grados Rankine a la cuarta potencia. Entonces, como le dije anteriormente, el horno consta de 3 diferentes partes y cada una hay que tratarla o estudiarla individualmente. En este preciso momento les voy a estar hablando de lo que es el receptor del calor. El receptor de calor, usual de calor para los hornos industriales, se compone de múltiples tubos dispuestos sobre las paredes, techo y piso del horno o localizados centralmente en la cámara de combustión. El caso más común que se da es que estos tubos lisos se coloquen en hilera frente o pegados de la pared de una pared de refractorio. Y como suposición, al evaluar esto, se dice que la fuente de calor de esto proviene de un plano paralelo a los tubos de las hileras de los tubos de calor. Para reemplazar estos tubos por una superficie equivalente al mismo tamaño, se debe hacer un cálculo. Y el cálculo se da cuando tomamos la cantidad de todos los tubos dentro del horno por la longitud del mismo, por la distancia equidistante que están uno del otro. También lo que tenemos en el receptor de calor se da que el refractorio a la hora de la radiación pierde calor. Ese mismo calor es el calor que el refractorio transfiere por convección. Eso quiere decir que todas las paredes o superficies son cuerpos negros y el calor que irradia las paredes se reirradia. Entonces también debemos decir que mientras más anchas o mientras más grandes sean las distancias entre los tubos dentro del receptor del calor, disminuirá lo que es la radiación. Pero la efectividad de los tubos aumentará debido a que el área lateral es la que se irradia a la hora de la radiación. Ahora les voy a estar hablando de otro tema, como es la emisividad y el cálculo de la emisividad dentro de lo que son los hornos de proceso. Tenemos algo conocido como la trayectoria L, que es la capacidad promedio de la capa de los gases que están dentro del horno. Es todos los gases, es como el volumen de todos los gases que tenemos como combustible dentro del horno. Y para calcular la masa o la radiación total de todos esos gases que están dentro del horno, debemos utilizar una fórmula. Pero antes de eso debemos saber que para calcular la emisividad de los gases dentro del horno, debemos tomar en cuenta lo que es la temperatura del receptor en grados Rankine como la temperatura de la fuente. Entonces, la fórmula a utilizar es la siguiente para calcular la emisividad, donde tenemos 0.133, que es la ecuación o la constante de Stefan-Boltzmann. Tenemos QV, que es la carga o transferencia de calor a cuerpo negro por radiación del gas, BTU por hora. A, que es el área efectiva de transferencia de calor del cuerpo negro, pH cuadrado. Recuerden que la emisividad de un cuerpo negro por definición es 1.0. AG, que es la absorbida del gas, ATB es adimensional. Factor BFB, que es el factor por considerar la geometría del sistema con un cuerpo negro receptor adimensional. TG, temperatura del gas Rankine.
TB, temperatura del cuerpo negro, y eje, emisividad del gas. Entonces, hasta aquí fue la parte de mi exposición. Métodos de diseños para el cálculo de hornos y sus principales aplicaciones. Los métodos más comunes para el cálculo de absorción de calor en las sesiones radiantes de los hornos son el método de Lobo y Evans, el método de Wilson, Lubo y Hotel, la ecuación de Orott-Hudson y el método simplificado de Wallenberg. El método de Lobo y Evans. Este método se caracteriza por hacer uso del factor total de intercambio de calor y una ecuación del tipo de Stefan Bolt. Se caracteriza también por tener una base fundamental teórica y se usa extensamente en el diseño de hornos para refinerías, principalmente refinerías petroleras. Aplicaciones del método de Lobo y Evans. Para la transferencia de calor radiante a la superficie fría se emplea la siguiente ecuación, en donde el calor es igual a la constante de Stefan Bolt, que es igual a 0.173. TG significa la temperatura del gas de combustión a la salida de la sesión radiante expresada en Rankine, y TS significa la temperatura de la superficie del tubo, también expresada en Rankine. ACP lo que nos dice es, o más bien es igual a la superficie equivalente del plano frío expresada en pie cuadrado. Si algo de calor se transfiere por convención, entonces la transferencia total de calor a la superficie fría se calcula de la siguiente manera, en donde la sumatoria, el símbolo de sumatoria Q, significa el calor total transferido a la superficie fría expresada en BTU. Eso sería igual a la constante de Stefan Bolt. TG, ya sabemos lo que significa, TS por igual. Entonces ACP significa la superficie equivalente del plano frío, y el símbolo delante de A significa el factor por el cual ACP debe reducirse para obtener la superficie fría real, y es adimensional. HC significa el coeficiente de convección, que se expresa obviamente en BTU por pies cuadrado, y la temperatura es en Fahrenheit, a diferencia de TG menos TS. Ahí vemos cada significado de las variables para tener una idea, sino saber cómo vamos a trabajar. Otro de los métodos es el de Wilson, Lobo y Hotel. En este método se debe tomar en cuenta lo que son las aplicaciones que anteriormente fueron abordadas, y la ecuación más útil en este método es la siguiente. Tenemos que Q es igual a la carga total en la sesión radiante expresada en BTU por hora. QF vendría siendo el calor liberado por el combustible, también se expresa en BTU por hora. G vendría siendo las libras por aire libre de combustible. AC ya lo conocemos, donde G serían las libras de aire de combustible, y la otra nomenclatura es similar a la dada por el método de Lobo y Evans. El efecto de exceso de aire en la eficiencia de la sesión radiante se puede medir únicamente por G, que es la razón de aire del combustible, y consecuentemente la ecuación no podría ser válida para combustibles que tengan capacidades térmicas muy altas o bajas. La ecuación solamente se puede recomendar para lo que son cálculos rápidos dentro de sus límites, con el fin de poder predecir los cambios en las condiciones de operaciones de hornos. Proseguimos con lo que es el método de Wilson, Lobo y Hotel. Este método es un método empírico que puede usarse para lo que son los hornos tipo caja alimentados con petróleo o gas de refinería. Esto solo cuando los flujos de calor se sitúan entre los 5.000 a 30.000 BTU por hora por pie cuadrado de superficie circunferencial. Otras limitaciones son que el porcentaje de aire en exceso sea de 5 a 80% y que las temperaturas de la superficie del tubo sean al menos de 40 grados Fahrenheit, menor que la temperatura del gas de salida de la sesión radiante. Este método es usado ampliamente en la industria y se recomienda bajo las limitaciones anteriores, siempre y cuando no se necesite con exactitud la ecuación de Lobo y Evans. Ecuación de Orott-Hudson. Esta es una de las primeras ecuaciones empíricas para calcular la absorción de calor en la sesión radiante de una caldera con tubos de agua. Ha sido reemplazada por expresiones más exactas y es de valor limitado en lo que es el diseño. También puede utilizarse para lo que son las estimaciones
de los principales efectos del cambio en lo correspondiente a la alimentación del quemador, así como también se debe tomar en cuenta las variaciones de la razón de aire de combustible para una caldera en operación alimentada con carbón o petróleo, si se conoce que no habrá cambios apreciables, ya sea en la cantidad del escorrimiento de los tubos o en otro tipo de cambios apreciables. Esta ecuación es muy similar a la de Wilson, Lobo y Hotel, y como ya se dijo, su mayor uso es en la comparación de rendimiento de los tubos de los hornos bajo diversas condiciones de operación. Entonces, la absorción fraccionada de calor nos queda de la siguiente manera, donde G, Q y QF ya han sido definidas y CR son las libras de combustible por hora por pie cuadrado de la superficie proyectada en la sección. Proseguimos con lo que es el método simplificado de Wonderberg. Este es un método empírico, aunque sin duda alguna es más confiable que la ecuación de Orott-Hudson, y se puede utilizar para lo que es el cálculo de la absorción de calor radiante, aplicándose únicamente para el quemado de carbón. Aplicaciones del método simplificado de Wonderberg. Aunque este método se caracteriza por ser empírico, tiene lo que es una derivación muy interesante, ya que Wonderberg pudo desarrollar un método teórico complejo para poder evaluar la absorción de calor en los hornos de la caldera, tomando en cuenta muchas variables que fueron discutidas y además de otros factores que corresponden únicamente al quemado de carbón. La ecuación de Wonderberg es la siguiente, como se puede apreciar. Entonces, cada uno de esos factores tiene un significado. F se escoge de acuerdo con el tipo de alimentación de combustible al horno, el carbón o pulverizado o stoker y la influencia de otros factores. K1 vendría siendo lo que es el volumen del horno, K2 vendría siendo lo que es la liberación de calor expresada en BTU por pie cúbico, K3 vendría siendo lo que es la fracción fría, K4 vendría siendo el exceso de aire, K5 el valor calorífico del carbón, que es el valor más alto, K6 vendría siendo lo que es la finura de molienda, K' vendría siendo lo que es el volumen del horno después de K1, K8 vendría siendo lo que es la liberación de calor después de K2 y C' vendría siendo lo que es el precalentamiento del aire. Esta ecuación no se utiliza o no se aplica para las calderas que son operadas con gas o con petróleo, aunque se pueden utilizar otras que son propuestas por Lobo y Evans.